Vamos a realizar otra demostración, otra vez para darme cuenta cuál de los dos miembros es el que voy a escoger para aplicar el procedimiento de sustituir y posteriormente hacer operaciones. Vemos en qué miembro hay más operaciones. Si se dan cuenta, aquí hay una multiplicación, aquí hay otra multiplicación, aquí hay una división, hay una suma, una resta y hay dos exponentes cuadrados. Eso implica que forzosamente debo de comenzar con el miembro izquierdo y del miembro derecho pues solamente lo voy transcribiendo. Entonces, comienzo por observar si hay exponentes cuadrados. Como hay exponentes cuadrados, entonces lo que debo de hacer es utilizar las pitagóricas. De las pitagóricas sabemos que está esta pitagórica, que menciona que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es 1. El detalle es que yo no tengo como tal solamente... si se dan cuenta, aquí tengo el 1 más coseno cuadrado. Entonces observamos y aquí tengo el 1 más coseno cuadrado, pero pues tengo el 1 y tengo el coseno. Entonces empiezo a ver la posibilidad de utilizar la identidad, pero cuando estoy calculando solamente una de las funciones. Entonces, si yo calculo el seno cuadrado del ángulo, va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Debido a que aquí hay un 1 y la operación inversa de la suma, pues es la resta, por eso ya sea que esto reste al 1 o que el seno cuadrado reste al 1, en cualquiera de las dos posibilidades, pues surgen estas dos opciones. Entonces, lo que yo debo de hacer, debido a que no tengo más, si se dan cuenta, aquí tengo una resta, lo mismo que en la otra identidad, también tengo una resta. Como tengo una resta, no puedo aprovechar aquí la suma como lo que estoy marcando. Entonces voy a sustituir esta parte, solamente tomando el coseno cuadrado. El otro no lo sustituyo porque si sustituyo este seno me regresaría al coseno, ya que el coseno me va a mandar a seno. Entonces hay dos opciones, que sustituyen coseno o que sustituyen seno. Primeramente voy a intentar en coseno. Si no fuese en coseno, entonces voy a sustituir en seno. Entonces lo que hacemos es sustituir la identidad pitagórica. Recuerden que cuando estamos haciendo demostraciones, las primeras como que pareciera que siguiendo el procedimiento sale inmediatamente, ¿no? Pero va a ser como en este caso que hay dos opciones de sustituir la identidad pitagórica, que si no resulta sustituyendo una, entonces debo de buscar sustituyendo en la otra y ver qué es lo que voy obteniendo, ¿no? No se desesperen, simplemente es uno de los dos caminos. Entonces, reescribo el numerador, que es 2 por el seno de x por el coseno de x. Y en el denominador este 1 y este seno vamos a dejarlos idénticos. Entonces escribo 1 menos el seno cuadrado de x. Simplemente estoy utilizando la propiedad conmutativa, intercambiando de posición el coseno y el seno. Y ahora sí voy a sustituir el coseno cuadrado de x. Entonces es más lo que sea el coseno cuadrado de x. Acordándonos de lo que hemos mencionado aquí abajo, entonces me va a quedar que el coseno cuadrado de x es 1 menos el seno cuadrado de x. Así que vamos a sustituirlo y aquí voy a escribir 1 menos el seno cuadrado de x. Y eso debe ser igual a la tangente de x. Bueno, entonces ya que hice la sustitución, acuérdense que voy por jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me menciona que como este raya de fracciones es un paréntesis, primero debo hacer la operación que está en el numerador. Si observan, no puedo hacer la multiplicación, solamente la dejo indicada. Entonces procedo a hacer la operación que está en el denominador. Y ahí me doy cuenta entonces que yo tengo términos semejantes. Y como tengo términos semejantes, pues entonces puedo aplicar la ley de la suma. Recuerden que la ley de la suma se utiliza con números que tengan el mismo signo. Entonces, este y este tienen el mismo signo, los dos son positivos, y como los dos son positivos, entonces se deja el signo que predomina y se hace la suma de los números. Por lo tanto, aquí voy a tener una raya de fracción donde está el 2 seno de x por el coseno de x, ahí no estoy haciendo ninguna operación, y en el denominador escribo un 2. Y ocurre lo mismo con los senos. En la situación de los senos, resulta que tengo el mismo signo en los senos, por lo tanto vuelvo a aplicar la ley de la suma, donde dice que se deja el signo que predomina y se hace la suma de los números. En este caso, sabemos que el número asociado al seno cuadrado es un 1 que está multiplicando, un 1 que está multiplicando. Precisamente lo que voy a hacer es sumar esos dos unos y conservar el signo. Por lo tanto, aquí escribo menos 2 que multiplica a
lo que me da nombre al término semejante, y el término semejante precisamente es el seno cuadrado de x. Y eso debe ser igual a la tangente de x. Bueno, ahora bien, necesito determinar si ya paso a la sustitución o continúo con operaciones. Acuérdense que operaciones son muchas situaciones. Entonces, en el numerador ya no hay nada que hacer. Sin embargo, en el denominador necesito verificar qué es lo que pudiera hacer. Entonces, solamente para recordar, acuérdense que las operaciones va desde jerarquía de operaciones, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, ley de la suma o de la resta con términos semejantes, suma o resta de fracciones, también incluimos división, expresar como fracciones parciales y factorizar, que aquí es donde debemos de tener cuidado con que haya la posibilidad de factorizar, porque si existe la posibilidad de factorizar, pues hay que realizar la factorización. Entonces, regresando, observo que precisamente tengo un 2 y ese 2 me está haciendo indicio que hay un término común. Por lo tanto, sí es factible la factorización. Así que vamos a factorizar utilizando el método que tiene por nombre de máximo común divisor. Recuerden que máximo común divisor se divide en dos partes. Una precisamente es el factor común, donde cuando hablo de factor común estoy haciendo referencia a números que están multiplicando y que es el mismo en ambos sumando, sumando y sustrayendo. Y la otra es considerar la base común. Y si considero la base común es porque se considera al exponente menor. Recuerden que máximo común divisor es con exponente menor y mínimo común múltiplo es con exponente mayor. En algún momento, pues, ahí se verá en el curso. Bueno, entonces, como yo tengo un factor común, eso quiere decir que vamos a factorizar el denominador. Yo continúo dejando el numerador tal cual, que es el 2 seno del ángulo por el coseno del ángulo, dividido entre un 2, que es el factor común, y que va a multiplicar a. El procedimiento, recuerden que es dividir este minuendo entre el factor común y el resultado escribirlo adentro del paréntesis. Por lo tanto, si divido ese 2 entre ese 2, pues me da un resultado que es 1. Luego hago la división de menos 2 seno de x y haciendo elemento por elemento, pues primero tengo que dividir el menos entre el más que está aquí, obviamente me va a dar un menos. Luego divido el 2 entre el 2, que me va a dar un 1. Y el seno cuadrado, como no hay con quién dividir, pues se va a escribir tal cual. Por lo tanto, vuelvo a repetir, este menos entre este más me da por resultado un menos. Este 2 entre este 2, que son números, me da un 1, el cual no se escribe. Y este seno cuadrado, como no hay con quién dividir, pues simplemente se reescribe y es el seno cuadrado de x. Y eso debe ser igual a la tangente de x. Otra vez vuelvo a analizar si es que puedo continuar haciendo operaciones en el miembro izquierdo. Y si se dan cuenta, pues precisamente puedo hacer la división de 2 entre 2. Eso implica que nuevamente por jerarquía de operaciones hago la división y el resultado de esa división es un 1. Recuerden que no existe la cancelación. Por lo tanto, el resultado es un 1 que no se escribe porque simplemente se escribe el numerador, que es el seno de x por el coseno de x. Ahora, yo reviso en el denominador y si ustedes se dan cuenta, esto se parece a una de las identidades que habíamos visto hace un momento, donde precisamente había una resta. Eso quiere decir que el 1 menos el seno cuadrado de x, yo lo puedo sustituir por el coseno cuadrado de x. Y ahí estoy utilizando la pitagórica. Entonces, este 1 menos seno cuadrado de x lo puedo sustituir utilizando la identidad pitagórica. Entonces, en un solo paso voy a aplicar los dos conceptos, que el primer concepto fue la jerarquía de operaciones, y ahora el concepto que voy a aplicar es precisamente la sustitución de la identidad pitagórica. Recuerden que es un cálculo de una función trigonométrica, o sea, aquí estoy calculando a que es igual el coseno cuadrado, y el coseno cuadrado del ángulo es 1 menos el seno cuadrado. Entonces, en lugar de escribir 1 menos seno cuadrado, pues voy a escribir solamente el coseno cuadrado del ángulo. Así que escribimos en el denominador el coseno cuadrado del ángulo, y eso debe ser la tangente del ángulo. Y continuamos, verificamos si todavía se pueden hacer operaciones. Y yo me doy cuenta que aquí hay un coseno y aquí hay un coseno cuadrado. Recordemos que ese coseno cuadrado, este coseno cuadrado,
nos está indicando que se multiplica por sí mismo 2 veces la base. O sea, escribir coseno cuadrado de x es lo mismo que escribir coseno por coseno. Por eso yo sé que puedo realizar la división y entonces puedo dividir este entre este y yo sé que me da la unidad. Por lo cual continuamos con las operaciones. Vamos a hacer la jerarquía de operaciones donde esa división de esos dos términos, de esas dos funciones trigonométricas, pues me da la unidad. Por lo cual aquí voy a escribir en el miembro derecho, en el numerador que me dio por resultado la unidad, uno que no se escribe y solamente escribo lo demás, o sea, un seno de x en el numerador y un coseno de x en el denominador, y eso va a ser la tangente del ángulo. Y entonces me doy cuenta que ya no puedo hacer operaciones, porque aquí ni puedo factorizar, ni fracciones parciales, ni nada de lo que ya hemos visto durante estos videos. Entonces ahora sí me voy a la sustitución. Y con la experiencia que yo tengo, pues yo ya sé que el seno entre coseno, puedo utilizar la identidad de cociente. Y la identidad de cociente menciona que el seno del ángulo entre el coseno del ángulo me da por resultado la tangente del ángulo. Así que en lugar de escribir esta división, voy a sustituirla por la tangente del ángulo. Y eso reescribo lo que está en el miembro derecho, que es la tangente del ángulo. Y ahora sí, con mis ojitos de la cara, ya veo que el miembro izquierdo es igual al miembro derecho, y eso quiere decir que ya concluí con la demostración, y ya puedo escribir que queda demostrado. Fíjense cómo aquí, a diferencia de las otras, solamente fue una sustitución de la pitagórica, y todo lo demás fue operaciones, operaciones, operaciones y operaciones. Entonces hay que tener bien en claro las operaciones, cuáles pudieran ser, y solamente se las repito para que lo tengan ahí al pendiente. Es jerarquía de las operaciones, leyes de exponentes, propiedades de los exponentes, ley de la suma de la resta con términos semejantes, suma o resta de fracciones, al igual también la división de fracciones, expresar como fracciones parciales, factorizar en cualquiera de los 7 métodos y división de fracciones realizando previamente la factorización.